Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, estamos con ustedes en lo que es la parte introductoria del trimestre, la primera lección del trimestre que se inicia en el día de hoy. Y como ya hemos estado informando en programas anteriores, cuando estamos promocionando estas lecciones, estaremos estudiando la carta del apóstol San Pablo a los creyentes de Éfeso. Por eso esta carta se le llama a los Efesios. Fue dirigida a esta comunidad de Éfeso, a los creyentes y en sentido general a todos los que habitaban en aquella ciudad donde el apóstol Pablo se encarga de hablar cosas extraordinarias que estaremos estudiando durante todo el trimestre. Y queremos informarle que para este trimestre hemos invitado al pastor Sergio Rubio. Ya en una ocasión estuvimos interactuando en una guía de estudio que iba dirigida a la familia, cuando en ese tiempo era director de Hogar y Familia de la Asociación Central Dominicana, la entidad de la Iglesia Adventista que agrupa las iglesias en el Distrito Nacional y San Cristóbal, pero ya lo estamos invitando en calidad de la persona encargada de evangelismo y escuela sabática de nuestra institución, Asociación Central Dominicana, y de verdad que para nosotros es un honor, un privilegio tenerle aquí en Radio Amanecer en Estudio. Pastor Sergio Rubio, Dios le guarde siempre y muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros en Radio Amanecer en Estudio. Muchas gracias, Pastor Scroggins, también a toda la audiencia de Radio Amanecer Internacional, en todas las plataformas que somos escuchados. Así que estamos aquí para trabajar esta lección de este trimestre, un trimestre de mucha importancia para la iglesia y para todas las personas que escuchan esta emisora. Así que yo creo que será un buen viaje este trimestre, Pastor Scroggins. Sí, un viaje de 3 meses. Resulta bastante fascinante, interesante, porque uno tiene que seguir estudiando los contenidos que ofrecen diariamente, y eso es de mucho interés porque uno se emociona de verdad estudiar la palabra de Dios, y la guía de estudio se hace con ese propósito. Así es que, pastor, si usted fuera tan amable de orar antes de seguir presentando algunos detalles interesantes a esta lección número 1 que se inicia, Pablo y los Efesios. Vamos a orar. Glorioso y eterno Padre, te damos gracias en esta oportunidad porque nos concede estudiar tu palabra. Nos das esa gran oportunidad, ese gran momento para que podamos meditar en el plan de salvación. Pedimos una bendición también por todos nuestros oyentes de esta gran emisora, por todos los hermanos de la iglesia, y que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestras mentes tu santa palabra y así estar preparados para ese gran día cuando Cristo Jesús venga a llevar su pueblo al reino de los cielos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amigos, en esta semana hay una propuesta interesante, un pasaje de la Biblia que debemos memorizar, que se registra en Efesios, capítulo 1, los versículos 9 y 10. Efesios, capítulo 1, los versículos 9 y 10. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo para que, llegado el tiempo, reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Ese es el texto base para esta semana y que debemos memorizar. Y como ya habíamos informado, pues la lección número 1 que se inicia lleva como título Pablo y los Efesios. Sería importante, pastor, que pudiésemos como hablar un poquito sobre esos
elementos que caracterizan a la ciudad de Éfeso, a los habitantes de allí, y qué pasa con el apóstol Pablo cuando tiene que llegar en uno de sus viajes misioneros a este lugar para escribir desde una prisión a los creyentes de Éfeso. Así es, Pastor Scrogin, y también a nuestros amigos y hermanos que escuchan este programa. Estamos en este trimestre, Él es nuestra paz. Así que ese título es muy importante porque hay un texto de la Biblia que se encuentra en Juan 14:27 que dice que Cristo nos da la paz. Y dice que no la da no como el mundo la da, sino que de una manera muy extraordinaria Cristo nos proporciona la paz. Y entonces este mensaje a la carta de los Efesios es muy importante y queremos comenzar hablando un poquito de la paternidad literaria de la carta a los Efesios. Algunas personas piensan que esta ciudad fue fundada en el siglo X antes de Cristo por unos colonos griegos y se convirtió en uno de los centros culturales y comerciales de la Grecia antigua. Entonces esta ciudad se convirtió entonces en un elemento importante para todo el imperio y estaba ubicada en el Asia Menor, la ciudad de Éfeso. Y en la actualidad la ciudad se encuentra en Turquía. Esa antigua ciudad de Éfeso ahora la ocupa una ciudad en Turquía, en lo que fue el antiguo Éfeso. Y entonces también otro punto importante, que en cuanto a la paternidad literaria propiamente de la carta, ha sido un debate, Pastor Scrogin y nuestros oyentes, de que unos piensan que fue el apóstol Pablo que escribió la carta, otros piensan que fue uno de sus discípulos después de la muerte de Pablo, pero nosotros pensamos que a pesar de esas diferencias que se pueden ver con otras cartas, como que en la carta a los Efesios no hay como un saludo así directo como Pablo siempre lo hacía a sus oyentes, nosotros creemos que Pablo es el autor de esta carta, como lo atestiguan muchas personas, también muchos estudiantes. Por lo tanto, muchos piensan también que la carta fue enviada a la iglesia de la Odisea, otros piensan que fue a todas las iglesias del Asia Menor, pero también otros han dicho que lo mejor es hacer como una mezcla de todas las iglesias, porque cuando Pablo escribía una carta a una iglesia determinada, también otras iglesias la leían. Sí. Y que la carta le fue enviada a los Efesios y allí la leyeron en la parte metropolitana, pero que también fue leída en las otras iglesias. Y me parece como que ese concepto es muy bueno para un entendimiento de la paternidad literaria de la carta. Y se cree también que Pablo escribió la carta a los Efesios desde la prisión en Roma alrededor del año 62. Y entonces este punto es muy importante también porque ciertamente el apóstol Pablo aprovechaba el momento de la prisión, cuando estaba prisionero, para escribir y entonces animar allí a sus oyentes. Y el tema principal de esta carta es la unidad en Cristo Jesús, Pastor Scrogin. Yo creo que ese es un tema de mucha importancia. De hecho, muchos dicen que lo que fue la carta a los Romanos y a Gálatas para la Reforma Protestante del siglo XVI, lo es la carta de los Efesios para nosotros hoy, porque entonces apela a un punto de mucha importancia que se llama la unidad de la iglesia en Cristo Jesús. Así que es muy importante que podamos tener todos esos detalles en mente para cuando estudiamos esta carta a los Efesios. Y entonces, cuando nosotros nos entramos entonces al propósito para Pablo escribir esta carta, ahí encontramos detalles de mucha importancia para que nosotros podamos estar bien ubicados por la razón por la cual Pablo escribió esta carta. Así que el propósito principal, Pastor Scrogin y nuestros oyentes, es que Pablo estaba preso. Pablo estaba en una situación complicada
Y entonces, cuando una persona está preso, tiene muchos problemas en sí mismo, pero también repercute en las personas que están fuera, principalmente cuando es un líder así como Pablo. Y entonces cuando nosotros vemos, por ejemplo, el capítulo 3 de la carta a los Efesios y el versículo 13, y también el capítulo 6 y el versículo 20, nosotros vemos que Pablo apela allí, ¿verdad? Que él está en sus prisiones. Podemos ver, por ejemplo, Pastor Escrojín, el capítulo 3 y el versículo 13, si lo podemos leer, por favor, para que podamos ubicarnos bien en el propósito por el cual Pablo le escribe a los Efesios. Y cuando vemos también el capítulo 6 y el versículo 20, nos ubicamos en ese gran propósito por el cual él está escribiendo a esa comunidad cristiana. Bien, vamos a compartir entonces con nuestros oyentes conforme a la cita que usted acaba de darnos. Vamos a repetirla nuevamente para que los amigos también tengan la oportunidad de manosear la Biblia, ir a tono con lo que nosotros estamos hablando, y que todo lo que se presentará aquí en la radio va conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso, Efesios capítulo 3, versículo 13. Allí se nos dice: por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Así nos dice Efesios capítulo 3, versículo 13. Correctamente, es decir, que el apóstol tiene un propósito muy específico en mente para escribir esta carta, y ahí le está diciendo que ellos no deben desmayar por la situación que le está sucediendo a él. Y cuando leemos el capítulo 6 y el versículo 20, ahí dice: por el cual soy embajador en cadenas, para que pueda establecer, para que pueda hablar con valentía como debo hablar. Entonces el apóstol está en prisión, le está diciendo a sus oyentes en Éfeso: miren, no se desanimen porque yo estoy preso, soy un embajador en cadenas. Y un asunto de mucha importancia que nosotros debemos tener en cuenta es que cuando alguien está preso o un líder está preso, las personas que están fuera, que son sus seguidores, sienten un impacto muy fuerte en sus vidas. Por ejemplo, Pastor Escrojín, cuando Juan el Bautista fue tomado preso, su arresto y también su posterior ejecución, eso causó un impacto muy poderoso en los discípulos de Juan. Y también cuando Cristo fue arrestado y posteriormente muerto también, los discípulos de él, eso causó un impacto enorme en sus vidas, de tal manera que incluso el grupo se desbarató, el grupo se dispersó. Y cuando Jesucristo resucitó, vemos en la Biblia que tuvo que volver otra vez a recomponer el grupo. Algo parecido entonces estaba pasando con los hermanos de la iglesia de Éfeso cuando Pablo estaba preso, y esa es una de las razones poderosas por la cual él escribe la carta. Esta carta, definitivamente, como usted estaba dando algunas informaciones al principio de su comentario, es una ciudad muy cosmopolita, con la afluencia de diferentes culturas, y la cultura no es más que todo el quehacer del ser humano. En esta ciudad pues existía, imperaba una cultura bien interesante donde cada persona que visitaba o estaba en esta ciudad tenía la religión formaba parte de su vida en términos generales. Independientemente de que el apóstol Pablo pues está escribiendo su carta a creyentes en el Señor, reviste de mucha importancia el tipo de cultura que tenían las personas que vivían allí, porque quiere impactar también, y es un elemento muy importante que hay que destacar de esta carta, que el apóstol Pablo en su carta pues quiere tocar diferentes elementos culturales. Ya nosotros podemos decir también de la carta que tiene una parte bien interesante que va dirigida a la familia, la iglesia como tal, la familia, Jesús en medio de la familia,
Y es una carta que cuando uno la lee con un sentido crítico, se detiene a estudiar sus capítulos, se da cuenta que puede verse como una visión casi del cosmos. De manera que reviste mucha importancia saber qué podría estar pensando el apóstol Pablo cuando va a dirigir esta carta a los creyentes de Éfeso. El tipo de religión, las actividades que comúnmente realizan, ya que Efesio es una ciudad portuaria y como tal, muchas personas cruzaban por ese lugar y como siempre hemos dicho, pastor, la cultura que se desarrolla en una ciudad también posiblemente va a impactar también entre los creyentes. Correctamente. De manera que no estamos hablando de un caso solamente aislado, hay que tomar en cuenta todos estos detalles cuando estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios y mayormente cuando uno va a realizar algún tipo de estudio profundo. Uno tiene que trasladarse al lugar donde va a hacer ese tipo de estudio, recolectar muestras, si es el caso en términos sociales, hablar con las personas que habitan allí. Y uno se imagina ya que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta, tiene algunos detalles, alguna noción, conocimiento del comportamiento de las personas que viven allí, de los cristianos que viven en ese lugar, y toma en cuenta todos esos detalles para entonces escribir los consejos que nosotros podemos encontrar en esta carta de Pablo a los creyentes de Éfeso. Correcto. Y otro propósito por el cual Pablo escribe esta carta es que la iglesia estaba pasando por persecución. O sea, las persecuciones eran muy activas en ese tiempo y entonces los creyentes, además de que ahora su líder está preso y que había salido ya de la ciudad, y la persecución comenzó a golpear a los creyentes, y entonces ahora Pablo trata de animarlos. Por eso le está diciendo: no se preocupen, yo estoy preso, yo soy un embajador en cadenas y ustedes tienen que estar animados, no desmayen, porque ciertamente, Pastor Scrogin y los demás que nos escuchan, el desánimo es una de las armas letales que tiene el arsenal del enemigo. Y entonces el apóstol Pablo, para tratar de animar a la iglesia para que ellos se mantengan en la ruta correcta, para que se mantengan animados y que puedan seguir adelante en la vida cristiana, le está escribiendo la carta. Porque ciertamente nosotros vemos que cuando alguien está desanimado no están bien. O sea, las personas desanimadas piensan más en la muerte que en la vida, pastor. Por ejemplo, cuando Moisés llegó un momento que se desanimó, él le pidió al Señor que lo quitara la vida. Elías también se desanimó. Y el mismo Jesucristo llegó un momento cuando él dijo que estaba triste hasta la muerte. Entonces el apóstol Pablo conocía todas las cosas que estaba pasando con la iglesia y le escribe la carta para que ellos enfrenten la persecución de la manera correcta y que puedan seguir hacia adelante firmes en la fe. Sí, parte de los detalles que estaremos viendo en este estudio del trimestre. Bueno, la primera lección del trimestre que estaremos estudiando durante toda la semana tendrá como una visión del trasfondo de estudio de toda la epístola de los Efesios y se enfoca en varios aspectos o temas importantes que se encuentran en esta carta. En primer lugar, se conoce ya del propósito de Pablo al escribir su epístola a los Efesios, que era ayudar a los creyentes del lugar a recordar su identidad y su papel en el reino de Dios y sus planes. Usted está hablando en parte de sus comentarios que el hecho de que Pablo escribe esta carta es para llevarlo a un conocimiento más profundo de Cristo, acerca del papel del reino de Dios y sus planes. Y en segundo lugar, un punto muy importante es que en esta carta vamos a llegar a conocer mejor a los creyentes del lugar. Es importante, pastor, si uno pudiera hacer un viaje virtual en este momento allí a la ciudad de Éfeso, caminar por sus calles, escuchando a la gente de la ciudad, hablar de su interés por la magia y lo sobrenatural, porque, como bien estamos diciendo en nuestro primer comentario, los elementos culturales, la magia era muy común en esa ciudad, tenían un interés por lo sobrenatural
Y eso lo estaremos viendo durante la semana. Si nosotros seguimos con este viaje virtual o imaginario, estaremos viendo a cientos de barcos fondeados allí en el puerto, visitando el impresionante templo de Artemisa, que es la principal diosa de esa ciudad. De ahí reviste el interés de lo que presentábamos, una ciudad marítima con su puerto y la gran cantidad de personas que entran a interaccionar. De manera que nosotros podemos observar gente de todas las clases, de todas las edades corriendo para sumarse a lo que es el motín de un anfiteatro grande que había en esta ciudad. Estudiaremos también la estructura literaria de la epístola y así nos formaremos una vista panorámica del flujo del pensamiento del apóstol y de sus temas principales. Por último, cuarto lugar, vamos a descubrir que la temática general de Pablo en esta carta es triple. Número 1, Jesucristo, su amor por la iglesia, su obra, y por medio de la iglesia para salvar, para otorgar la salvación a toda la humanidad. Esos son de los temas o de la forma en que está estructurada esta carta, y que nosotros tendremos el privilegio de ir incursionando en esos detalles que acabamos de mencionar en torno a lo que es la carta de Pablo a los creyentes de Éfeso. Así es, pastor, y el apóstol, cuando escribió la carta, usó varias figuras para animar a la iglesia. Les dijo que ellos eran el cuerpo de Cristo. También les animó para que ellos entiendan que eran como un templo, como que eran el templo de Cristo, y también la esposa de Cristo, y un punto muy importante, que era el ejército de Cristo, de tal manera que los creyentes pudiesen entender que ellos estaban anclados, que no estaban solos, y que aunque él estaba en esa condición, preso y fuera de la ciudad, ellos estaban siendo como ministrados también por el apóstol Pablo en esa importancia que él le daba a la iglesia, porque aunque nosotros estemos en un lugar y nos salgamos de ese lugar, nosotros como que recordamos a los hermanos, ¿verdad?, de la iglesia, y uno como que nunca se despega de esa gran importancia que tiene la iglesia, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Amén. Bueno, en esta semana, señores, vamos a recordar lo que es el título general de las lecciones, como se describe en lo que es la parte introductoria que estamos haciendo, Efesios. ¿Cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles? Usted puntualizaba en un momento determinado que Pablo estaba pasando por una situación sumamente difícil. Esto nos va a servir como de fundamento para que nosotros podamos tomar decisiones adecuadas en tiempos difíciles, como lo hizo el apóstol Pablo. Por cierto que esta epístola paulina a los Efesios es la mejor teología de la iglesia y la más sistemática. Sin embargo, esta cualidad no significa que Efesios sea una construcción teológica fría, teórica, distante y abstracta. No, todo lo contrario. Esta carta describe a la iglesia en una relación real, en una relación viva y amorosa con su Creador y Salvador, que es el Señor Jesucristo, y por consiguiente, el cristiano vive en un mundo real mientras cumple la gran misión de la iglesia, que es la predicación del Evangelio. Por eso, el apóstol Pablo, pasando por momentos difíciles, todo eso sirve como un fundamento para él establecer su creencia y saber que el Señor está al control de todo, y esto debe ayudarnos también a nosotros cuando estudiamos la vida de Pablo y los creyentes de Efesio, para que podamos tomar decisiones aceptables en tiempos difíciles. Muchos le llaman a la carta a los Efesios, pastor, los Alpes del Nuevo Testamento, y entonces toman esa figura de esa cadena montañosa tan interesante que hay en Europa, para ilustrar la profundidad teológica y la belleza literaria que tiene la carta. Es decir, que la carta a los Efesios es uno de los documentos bíblicos de mucha importancia, fundamental para la iglesia, y yo pienso que en este trimestre vamos a tener, como dicen muchas personas,
fundamento, una introducción poderosa para que la vida espiritual de los creyentes pueda seguir avanzando y que nosotros nos preparemos para ese gran día cuando Cristo ha de venir a la tierra a buscar a su pueblo. Bueno, señores, esta es la parte introductoria de la lección número 1 que se inicia o ya se inició en el día de hoy, y donde a manera general estaremos viendo Pablo y los Efesios. Los temas que estaremos tocando en la presente semana tiene que ver con Pablo, evangelista en Éfeso, uno de los temas que estaremos viendo en esta semana, un motín en el anfiteatro, de ahí que hacíamos mención sobre el anfiteatro de la ciudad, un lugar muy importante donde se realizaban ciertas actividades. También estaremos viendo en esta semana escuchar la carta a los Efesios, otros temas que estaremos viendo, Efesios en su tiempo, y estaremos cerrando la semana con un tema de mucho interés que tiene que ver Efesios, una carta colmada de Cristo. Qué interesante. Amén. Casi todas las cartas del apóstol Pablo, los libros que nosotros estudiamos en el Nuevo Testamento tienen como protagonista a Cristo Jesús, y la carta a los Efesios no es una excepción. Jesús está presente en los escritos del apóstol Pablo, motivando a las personas que están pasando por momentos difíciles, motivando a la familia, y es una carta que da mucho conocimiento para combatir algún tipo de herejía que se vivía en aquel entonces, cuando las personas querían adorar otros dioses, cuando la palabra de Dios enseña que solamente debemos adorar a Dios. Correctamente. Así que yo creo que tendremos un trimestre bastante interesante, pastor, y que nuestros hermanos van a crecer espiritualmente al estudiar esta carta. Así que yo animo a los maestros de escuela sabática de todo el país y del mundo, especialmente a los de la Asociación Central Dominicana, para que estudiemos profundamente esta carta y para que animemos a nuestros hermanos de las iglesias a que ellos se concentren en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Bueno, estamos llegando a la parte final de nuestra introducción a la primera lección del trimestre, y nosotros quisiéramos, como siempre, agradecer a Dios, a la vez que agradecemos a usted por sacar parte de su tiempo y compartirlo con nosotros mediante el estudio de esta guía que nos pone en contacto con esos temas maravillosos de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora nos dirigimos a ti con el propósito de agradecer, porque estamos iniciando un nuevo estudio, un nuevo trimestre, el interés que el apóstol Pablo sentía para comunicar a los creyentes de Éfeso, para orientarlos y saber que Jesucristo está presente en medio de cualquier situación difícil que ellos estuvieran viviendo, y que por supuesto a nosotros ha de ayudarnos también. Quédate con tus hijos en la ancha faz de la tierra, y una vez más, gracias por el estudio de tu santa y bendita palabra. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.